Comenzaríamos el día de hoy donde vamos a dar, no un repaso, pero ver un poco cómo ha evolucionado sobre todo el tema del clero secular. Cómo ha nacido un poco a raíz de Massimo Nillud esa inquietud y ese encauzamiento de la vocación misionera del clero secular. Vamos a tener ahora, en esta mañana, Gabriel Domingo Rodríguez Redondo. Él es el menor de 8 hermanos y una hermana. Eso hace 9. Pero yo creo que tiene una particularidad también su familia, por lo menos en Burgos ellos son conocidos casi en todos los medios, pues se han dedicado a la enseñanza, un poco a la cuestión social, todos los hermanos son conocidos. Pero tienen una madre que se empeñó en que todos supieran tocar un instrumento de música. Entonces todos saben tocar por lo menos uno, yendo hacia muchos, ¿no? Entonces es realmente cuando te juntas en familia, es una de esas familias que da gusto porque el aire de fiesta lo tienen hasta, bueno, bien metido, ¿no? Es un poco de ahí el origen. Él entra en el seminario menor, luego es de vocación después, ¿no? Está de sacerdote, estuvo en Burgos en unos pueblos pequeños, en la zona de Sedano, os suena Miguel Delibes, era párroco de veraneo de Miguel Delibes. Lo conoció allí, también. Digo que son de esas cosas que también cuentan, ¿no? Descubre su vocación misionera, primero también con los estudios, hace su tesina precisamente sobre los cauces misioneros para el clero secular. Es un poco de lo que nos va a hablar hoy, que por eso lo tenemos aquí, ¿no? Después marchó a misiones, estuvo en Zambia y los últimos 2 años está en animación misionera. Hemos estado, yo creo que la mayoría nos conocéis, incluso de haber estado juntos en alguna de vuestras diócesis, porque hemos estado trabajando juntos en ese nivel, ¿no? Él sigue ahora, actualmente, en animación misionera del IEME y casi dispuesto ya, porque está acabando, a regresar a Zambia otra vez, donde está su misión, ¿no? Pero esta mañana nos va a acompañar él aquí, pues un poco hablándonos de sus estudios y un poco también de la vivencia, de cómo él ha vivido precisamente este tema del clero secular español despierta a la misión. Gabriel, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Ramón. Con estas presentaciones, ¿verdad? Uno se viene arriba y ya bien. Para mí es un honor y con toda la humildad pues el sentarme aquí, donde tantos de ponentes y con tanta maestría lo hacen. Yo también lo hago desde ese lado experiencial, de haber podido vivir en mi propia carne lo que significan estos cauces para los sacerdotes. Hay que avisar previamente que vamos a hablar mucho de los sacerdotes. El tema femenino, por desgracia, pues no va a aparecer, así que no me tildéis de machista. Pero las mujeres y en lo que es en el origen yo creo que también aparecerá y es una de las pistas importantes, ¿verdad?, para el futuro. Pues como tenemos en la diapositiva, es el despertador, porque esta charla también va un poco de despertadores, sobre todo esos despertadores muy tempranos, muchos de ellos, que han ayudado a que el sacerdote diocesano, el sacerdote secular, se incorporase a la misión ad gentes. Y todo empieza en el gran despertador con mayúsculas, que es Jesús. Desde ese momento cuando dijo, ven y sígueme, ahí empieza el gran despertar. Luego, con el paso de los años, pues vamos viendo que nos hemos quedado un poco dormidillos, necesitamos esos despertadores y cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en un despertador para los demás. Desde don Francisco, el arzobispo de Pamplona Tudela, o don José María Calderón, director de las OMPs, o don Jesús Ruiz Molina, obispo ahí en Bangasú, hasta las pequeñas que tenemos por aquí, Monti y Blanca, cada uno es un despertador, porque hacemos acciones que pueden ayudarnos a los demás al despertar y a la conciencia misionera. Con este tema queremos analizar cómo ha sido la relación sacerdotes diocesanos y misión desde la Massimum Illud, que ha sido
otro despertador, y la repercusión de esta en el clero secular. Unos meses antes de firmar la Massimum Illud, Benedicto XV escribirá al arzobispo de Burgos, cardenal Benlloch, una carta, como nos recordaba ayer don Antonio, para la puesta en marcha del Seminario de Misiones. Bien podemos decir por ello que el Seminario de Misiones de Burgos será una de las apuestas personales del Papa Benedicto XV y uno de los primeros frutos más hermosos de la Massimum Illud. En este mismo tiempo de la publicación de la Massimum Illud aparece otro gran despertador con la presencia del sacerdote. Bueno, ahí tenemos en la diapositiva Benedicto XV, hablamos mucho de él, digo, pues vamos a poner una diapositiva para conocerle, y también que era, y ahí está en su despacho con la Massimum Illud. Decía, otro gran despertador que hemos tenido en la Iglesia española es este sacerdote, don Ángel Sagarminaga, que con 29 años, bien jovencito, hizo un vibrante discurso en la inauguración del curso 1919-1920 en el Seminario de Vitoria, y que será el origen de todo un movimiento misional que abarcará toda la diócesis de Vitoria, que entonces englobaba las 3 diócesis vascas actuales. En este año 2019 de celebración misionera es ocasión propicia para hacer una mirada a este periodo. Primeramente, para subrayar la importancia que han tenido estos cauces misioneros para los sacerdotes, no solo por lo que representa esa incorporación, sino también por lo que va a suponer pues, de relación mutua con las congregaciones religiosas y en el futuro cuando se incorporen los laicos para trabajar en esa misión en conjunto. Desde esa perspectiva hay que entender también la gran importancia de la incorporación del sacerdote diocesano a la misión para hacer un trabajo de conjunto con nuestros hermanos de la vida consagrada y con todos los laicos. Esta mirada nos va a ayudar a valorar eclesialmente la incorporación del sacerdote diocesano español a la misión ardientes y para que en el presente y en el futuro pueda renovarse y no estancarse la dimensión misionera en los sacerdotes diocesanos españoles. Nos vamos a fijar principalmente en 2 iniciativas misioneras españoles más significativas de carácter nacional. Es el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME y la OXA. El IEME, en el que hemos comenzado la celebración de los 100 años, con esa carta y con la inauguración en 1920 del seminario, estamos encuadrados en ese centenario. Y por otro lado, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, cauce creado en 1949, por lo que cumple también la cifra redonda, ¿verdad?, de 70 años. La misión diocesana de Vitoria, misiones vascas que comenzaron en el 48 y que son paradigma, por tanto, de todas las misiones diocesanas españolas que le seguirán, será objeto también esta misma mañana de otra ponencia a continuación. Aunque estas 3 modalidades son las más significativas, no son las únicas. Durante el siglo XX y sobre todo en su recta final, el clero diocesano español ha contado con otros medios para incorporarse a la tarea misionera. Entre ellos hay que destacar la iniciativa de Pío XII con la encíclica Fidei Donum, 1957, y que permitió a muchísimos sacerdotes ofrecerse a la llamada del Papa para ir a África y a América. También los operarios diocesanos, con dedicación a la formación en los seminarios, desde el Opus Dei, sacerdotes del Prado, los nuevos movimientos como el Camino Neocatecumenal, Renovación Carismática, Focolares, Movimiento Cultural Cristiano, etc., han servido para que muchos sacerdotes diocesanos hayan realizado o estén realizando actualmente su vocación misionera. Una mirada a la historia nos muestra las dificultades encontradas por los sacerdotes para poder incorporarse a la acción misionera. La presencia multisecular de las congregaciones religiosas, tenemos en la diapositiva algunos de representación de ese protagonismo de las congregaciones, pues hizo que prácticamente los sacerdotes diocesanos pues, estuvieran totalmente ausentes hasta el siglo XX. Pero esto sin duda es un contraste, ¿verdad?, con la primitiva comunidad eclesial en la que cada uno de los que formaban parte de la estructura ministerial
asumía su responsabilidad misionera, logrando que la evangelización fuera cosa de todos. Cada obispo y el presbiterio con él heredará de los apóstoles la doble tarea de edificar la Iglesia, así como de evangelizar el mundo entero. Estas dos tareas de los obispos pudieron ser llevadas a su realización gracias a los presbíteros y toda la comunidad cristiana que asume su compromiso. Así se contempla en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, donde encontramos numerosos ejemplos de obispos que llevarán a cabo la tarea de evangelizar el entorno pagano y de enviar misioneros a sus sacerdotes fuera de su diócesis con el fin de fundar nuevas iglesias. Pero con el paso de los siglos se va a producir una distribución de tareas, en la que la tarea evangelizadora misionera va a ser asumida especialmente por la vida consagrada y la pastoral ordinaria de la diócesis será asumida por los sacerdotes. A partir de este momento, el protagonismo de las grandes congregaciones religiosas en la tarea misionera hará que la presencia del clero secular en la misión sea prácticamente inexistente y con presupuestos teológicos insuficientes. Será en el siglo XVII cuando la presencia del clero secular en la misión comienza a ser más numerosa, gracias a distintas iniciativas misioneras, de las que destaca la fundación del Seminario de Misiones Extranjeras de París, conocido como los MEP, que será de vital importancia, pues se convertirá en el modelo de todas las iniciativas que le seguirán en otros países, como en España, con el Seminario de Misiones Extranjeras, o en Italia, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, PIME, con origen en 1850. Con este tipo de iniciativas, Propaganda Fide quiere también el balancear la dimensión misionera, que no solo sea la vida religiosa la que esté presente en la misión, que también los sacerdotes diocesanos se puedan entregar a esta encomienda. Nos llama la atención, ¿verdad?, el grado de inculturación de los misioneros. Por ejemplo, ahí en el Tíbet, ya veis pues cómo van vestidos auténticamente pues como chinos. Y vamos a hacer un poco, recordar lo que es el planteamiento teológico preconciliar, sobre la doctrina preconciliar, sobre la misión universal del sacerdote. Es fuertemente individualista y papalista. Era el Papa el que hacía derivar como única fuente la potestad a los obispos, que no eran reconocidos como colegio apostólico. Esto traía la consecuencia de que toda la solicitud de la Iglesia en el empeño misionero era monopolio exclusivo del Santo Padre. Este tipo de tesis venía sosteniéndose desde finales del siglo XIX, siendo la teología del Vaticano I, 1869, la que marcaba estas tesis teológicas. El mandato y el envío que proceden de Cristo quedaban limitados a la responsabilidad misionera del Papa. El resto de los bautizados podían ayudar al Papa, pero no poseían ninguna responsabilidad misionera que les corresponda directamente a ellos. En las primeras décadas del siglo XX, el problema misionero será fuertemente sentido en la teología y en el magisterio. La vida de la Iglesia generaba realidades novedosas que deben ser interpretadas teológicamente. A este fin responderán en la primera mitad del siglo XX las escuelas de misionología, que harán una reflexión consciente y temática sobre la actividad misionera de la Iglesia, siendo las escuelas de Münster y Lovaina sus mejores exponentes. Al empeño por hacer una reflexión sobre la actividad misionera, pues van a contribuir decisivamente también las encíclicas misioneras preconciliares, entre las que destaca la que estamos celebrando precisamente este año. La Maximum Illus, especialmente de forma decisiva, por ser referencia para el resto, el primer paso, que siempre es el más difícil de dar. De ahí su valía y su bien merecido reconocimiento como Carta Magna de las Misiones. A ella le seguirán Rerum Ecclesiae de Pío XI, Evangelii Precones y Fidei Donum de Pío XII y la Princes Pastorum de San Juan XXIII. En todas ellas se irá esbozando y fundamentando la responsabilidad misionera del sacerdote diocesano en la misión adyentes de la Iglesia. Y especialmente significativa será la iniciativa de Pío XII, consistente en enviar sacerdotes diocesanos a África.
ante la gran demanda de sacerdotes que reclamaba este gran continente por un tiempo limitado temporalmente y sin perder por ello la vinculación con su diócesis de origen. Esta experiencia, que se extenderá por todo el mundo, tomará la denominación de sacerdotes Fidei Donum, por la encíclica de este Papa que tenemos en la diapositiva de 1957. Esta encíclica fue sin duda profética porque permitió superar la dimensión territorial del servicio sacerdotal para ponerlo a disposición de toda la Iglesia y por aprobar una praxis de colaboración y porque ha reconocido como válido y útil el servicio temporal a la misión ad gentes. La Massimum Illud y Fidei Donum, así como el resto de encíclicas misioneras preconciliares, serán los cimientos de lo que partirá el Concilio Vaticano II para la fundamentación de la presencia del sacerdote en la misión. El Concilio Vaticano II representa, sin duda alguna, el punto culminante y decisivo en toda la doctrina eclesial y misionera realizada en el siglo XX. Los documentos del concilio, de los cuales el decreto ad gentes será el exponente, contienen los elementos básicos para sentar la base teológica del compromiso del sacerdocio ministerial respecto a la misión universal. Esta riqueza de ad gentes y del concilio la podemos plasmar principalmente en tres ideas claves. Primera, la Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, ad gentes 2. Pero como el pueblo de Dios vive en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, y en cierto modo se hace visible en estas, corresponde también a ellas dar testimonio de Cristo ante las gentes. Así, toda iglesia local, toda diócesis es misionera. Y la tercera idea, el ministerio del presbítero está totalmente al servicio de la Iglesia. El sacerdote está ordenado no solo para la Iglesia particular, sino también para la Iglesia universal, como nos recuerda Presbyterorum Ordinis. En esto se funda el carácter misionero de todo sacerdote. El decreto ad gentes del Concilio Vaticano II será el punto de apoyo para toda la reflexión teológica posterior sobre la misión y la consiguiente implicación misionera de los sacerdotes diocesanos, y que tiene como principales exponentes las encíclicas Evangelii Nuntiandi, en la diapositiva de San Pablo VI, Redentoris Missio, San Juan Pablo II, y la exhortación apostólica también suya Pastores Dabo Vobis. Documentos que se convierten en reclamo de la dimensión misionera como algo esencial en el espíritu que tiene que mover al sacerdote. Así pues, de los documentos conciliares y posconciliares se desprenden los datos sobre los que se asienta la vocación sacerdotal como vocación misionera. La actividad misionera procede del corazón de la Iglesia, que se descubre como servidora de la misión de Dios, prolongando la misión del Hijo y del Espíritu. El sacerdote siente por ello su participación y prolongación del mismo sacerdocio y misión de Cristo. Su colaboración estrecha con el obispo y con el presbiterio, y su pertenencia a la Iglesia local es la base por la que el sacerdote diocesano se tiene que sentir corresponsable en la misión local y universal. El misionero realiza su carisma en nombre de la comunidad cristiana que lo envía. En los misioneros realiza cada comunidad cristiana su propia responsabilidad misionera. El cariz diocesano aparece así como camino para acceder a la comprensión de la Iglesia universal. En este sentido, es muy interesante ver en estos cauces misioneros para sacerdotes la valoración que se hace de esta nota diocesana como un elemento esencial junto al elemento misionero. Y la guinda a estos 100 años de la Massimum Illud y su repercusión eclesial lo constituye el Papa Francisco y también previamente el Papa Benedicto XVI, el cual, como sabéis, cogió el nombre del Papa Benedicto XV. Él mismo dice, Benedicto XVI, dice, por ser valiente y auténtico profeta de paz y actuar con extrema valentía para tratar de evitar el drama de la guerra y después limitar las nefastas consecuencias. Y con el Papa Francisco, la Iglesia se sitúa en un estado permanente de misión. Es el sueño para toda la Iglesia de una opción misionera capaz de transformarlo todo.
Su pontificado lo podemos definir todo ello como una interpelación misionera, un levantar de nuevo el ánimo a toda la Iglesia con ese paralelismo de intenciones de Benedicto XV en Maximum Illud. En Evangelii Gaudium el Papa Francisco anima especialmente a los sacerdotes a probar hasta el fondo el gusto de la misión. Evangelii Gaudium número 81. Y nos metemos al análisis de estos dos cauces, un poco paradigma y de esta dimensión nacional. Son los ejemplos prototípicos de conjunción entre teoría y práctica, entre la teología y la pastoral. La teología se va haciendo bajo la interpelación que la vida va planteando. De los cauces que analizamos es el IEM, la primera institución en el despertar misionero del clero español, y es el que sufre el proceso más sintomático sobre la búsqueda de lo diocesano junto a lo misionero como seña fundamental. El IEM encuentra su origen remoto en la iniciativa de otro pequeño despertador, pero que luego se convirtió en una persona también profética, un sacerdote diocesano cántabro de Santonia, nacido en 1839, canónigo de esta catedral de Burgos, contemporáneo con el padre Manjón, padre Valentín Palencia, etc. El Papa Benedicto XV lo calificaría a este sacerdote como sacerdote de santa memoria y que a lo largo de sus 40 años de sacerdocio fue abriendo entre el pueblo y especialmente entre los seminaristas y sacerdotes seculares nuevos caminos a la misión universal, con un tesón y una dedicación admirables. Se trata, como ya habéis podido leer en la diapositiva, de don Gerardo Villota y Urroz. Podemos decir que don Gerardo es un pionero de la animación misionera en España y que, sensibilizado con la tarea misionera de la Iglesia, va a conseguir fundar en 1896 en Burgos un pequeño colegio de ultramar para la cooperación con algunos países de América. Es siendo párroco de una parroquia costera en Santander, en donde venían todos los inmigrantes, todos los que iban a la Española y a Cuba, y entonces le decían: necesitamos sacerdotes, estamos allí un poco como ovejas sin pastor. Y esto se le quedó muy grabado a don Gerardo, con lo cual le salía del alma: hay que hacer algo, no podemos dejar a la gente así sin pastores. De la mano de don Gerardo Villota, la diócesis de Burgos se convirtió en modelo de animación misionera. A los grandes nombres de la animación misionera en la Iglesia de España, que surgirán en torno al fuego encendido en los círculos jesuitas de Oña y Comillas, como el padre Hilarión Gil, José Zameza, Ángel Sagarmínaga, hay que hacerlos preceder sin duda alguna de este hombre, de don Gerardo Villota. Fue ante todo Gerardo un hombre bueno que vivió con pasión profunda el Evangelio universalista del Evangelio. Y sobre esta modesta y profética realización, el Papa Benedicto XV encomendará, en la preciosa carta que le escribirá en abril de 1919 al cardenal Ben-Lloc, la creación del Seminario de Misiones Extranjeras, uno de los primeros frutos permanentes que el Papa desea de este despertar misionero eclesial para los sacerdotes. El inicial carácter diocesano del seminario no encontrará fácil acogida en el derecho y la eclesiología de la época. Y ahí tenemos también la diapositiva, por medio entre el autor y el destinatario, la carta de Benedicto XV, que la conservamos ahí en el IEM. El 3 de diciembre de 1920, el cardenal Ben-Lloc, cumpliendo el encargo pontificio, va a inaugurar el Pontificio y Real Seminario Español de Misiones Extranjeras de San Francisco Javier. Y lo va a hacer ahí en su sede, en la calle Fernán González, donde estará 30 años. Dependerá de Propaganda Fide, y en la que van a quedar refundidas las dos secciones de Ultramar, lo que significa cooperación, y por otro lado de Propaganda Fide, de carácter misionero, del primitivo colegio de Villota. La sección de Ultramar pasará
de esta manera, al quedar refundidas ambas secciones, a un segundo plano, con lo que la cooperación con las diócesis de América será algo que va a recuperar años más tarde otro gran cauce misionero, el otro gran cauce, la OXA. El año 1920 es un año clave también en el despertar misionero, es un año donde suenan muchos despertadores al mismo tiempo. Es como cuando nos vamos, ¿verdad?, de viaje y si nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, ponemos un despertador aquí, igual otro un poquito más allá y otro, porque si apagamos este, pues nos dice que perdemos el avión o perdemos el tren. Pues así, 1920 va a ser un año con muchos sonidos, con muchos despertadores. Gracias también a toda la repercusión que tiene la Maximum Iluz y la carta. Porque ese año también va a nacer en Burgos la Unión Misional del Clero y tendrá lugar la realización de 2 grandes certámenes misionales nacionales y el compromiso de realizar la primera Asamblea Nacional de Misiones en toda España. El primer rector del nuevo seminario de misiones en Burgos será también el canónigo burgalés Emilio Rodero Seca, que será rector durante 29 años. Los 2 primeros misioneros saldrán para la misión del San Jorge en Colombia en 1923. Ellos serán los primeros frutos de este nuevo seminario. Ahí tenemos el 5.º envío, unos años más tarde, y uno de los cursos en el seminario del 35-36, previo a la guerra civil, que supondrá también pues, un duro golpe pues, a todos los seminarios españoles. Con la llegada en abril, en 1945, del nuevo arzobispo en Burgos, don Luciano Pérez Platero, comienza la etapa de expansión y plenitud del seminario de misiones. Con gran interés desde el comienzo, el arzobispo don Luciano Pérez Platero va a respaldar varias iniciativas para dar propaganda al seminario de misiones, contando siempre con todo el equipo formativo del seminario. Don Emilio, don Domingo Ros y el padre César, todos a una con el arzobispo. El arzobispo Platero será el promotor del segundo congreso de la Unión Misional del Clero en 1946, de donde surgirá la idea de hacer en Burgos las semanas de misionología, en la cual pues tenemos el gusto de estar en la 72, pues estamos recordando también la primera. Ahí tenemos el congreso el Congreso de la Unión Misional del Clero, ahí están en la Puerta del Sarmental, Burgos 1946. Y ahí tenemos en las semanas de misionología, desde el comienzo, ahí es una foto de la 13ª semana, 1960, que se hacía en el Salón del Círculo, salón de conferencias, y ahí tenemos la foto pues, de la edición última del año pasado, de la 71 semana. Será la cita más importante estas semanas de misionología para conjugar lo que es la misionología teórica y práctica, cátedra y foro para misionólogos, misioneros de todas las latitudes y con enganche también vocacional, que también será uno de los frutos de estas semanas. Desde a los jóvenes que participaban, a los seminaristas, ya al meterles el gusanillo misionero. Y como altavoz de las semanas de misionología aparecerá también en 1948 esta revista, Misiones Extranjeras, que en la actualidad pues también sigue también publicándose, a pesar de las dificultades pues, para lo que es el papel y una revista pues digamos profunda, sin fotografías y tantos, lo que hace que cueste más leerlo. En la diapositiva tenemos el primer número publicado y el último. En 1947 el Seminario de Misiones va a sufrir un cambio jurídico importante, pasando a convertirse en el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Cambio que si bien lo va a consolidar como una institución misionera que pretendía aglutinar los distintos brotes diocesanos, las misiones diocesanas, por otro lado le va a alejar de su cariz diocesano. Las nuevas constituciones para este instituto serán hechas a semejanzas de las del Seminario de Milán. El arzobispo de Burgos, don Luciano Pérez Platero, pasa a ser el primer superior general del IEM.
Los misioneros se vinculan al mismo instituto con un juramento que les va a excardinar de su diócesis de origen e incardina en el propio instituto. Lo diocesano queda así relegado en beneficio de lo misionero. En julio de 1950 se va a inaugurar la segunda sede del Seminario de Misiones, en La Quinta. Este seminario es el resultado del interés y de la influencia de don Luciano, el arzobispo, así como del esfuerzo entusiasta del equipo formadores del seminario, que siempre contaron con la generosa aportación de todos los sacerdotes en España y de la ciudad de Burgos. Era típico también que en todas las puertas de los seminaristas apareciera allí la plaquita con los donantes que habían aportado sus ahorros para que ese seminario se levantase. Incluso pues, había aportaciones populares para pagar un ladrillo simbólicamente para construir. Pues prácticamente todas las familias en Burgos cooperaron a esta gran encomienda. Las vocaciones siguen aumentando, lo que permite para el Seminario de Misiones la apertura de nuevos campos de misión, ya aparte de Colombia, abriéndose los grupos de Panamá, Zimbabue, Japón, Mozambique, Guatemala, etc. En la primera Asamblea General del IEM de 1959 será elegido como superior general don José Lecuona, el cual intervendrá en el Concilio Vaticano II como miembro de la Comisión Conciliar de Misiones. El Vaticano II será la gran oportunidad de repensar la figura jurídica del IEM para poder ajustarla conforme a la idea original con la cual nació. La Asamblea del IEM, también de 1969, la segunda, las asambleas en los institutos, ¿no? Como son los momentos importantes de replanteamiento, de ajuste, de renovación, de un poco ese de nuevo espaldarazo, de devolver ánimos, pues le va a tocar el intentar adaptar los nuevos planteamientos teológicos del Vaticano II a lo que era la realidad del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Y las notas en esta segunda asamblea pues quedan definidas así. Los sacerdotes quieren tener una pertenencia clara al clero secular español. Quieren tener la plena dedicación a la actividad misionera de la Iglesia y la asociación mutua para que, viviendo la fraternidad apostólica, realicen mejor la común vocación misionera. Se busca la colegialidad tanto en la dirección general como en los grupos de los países y los equipos, y las asambleas generales pues, seguirán profundizando en este nuevo reajuste jurídico. También esta asamblea va a decidir, tras largo debate, el clausurar el seminario de Burgos y trasladarlo a Madrid, que se hará durante el curso 71-72 en varios pisos de la capital. Burgos y con él numerosos bienhechores del seminario de misiones van a lamentar profundamente la pérdida y el cierre de este seminario, con lo que termina una de las más bellas páginas misioneras escritas entre Burgos y el IEM. La capilla del seminario, con su fachada principal, lo que es el ala sur, pasará a la diócesis de Burgos, convirtiéndose en la parroquia de San José Obrero, en cuyo presbiterio está enterrado don Gerardo Villot. Los edificios restantes del seminario serán vendidos a los jesuitas para albergar el actual colegio e instituto de los jesuitas. También con este traslado del IEM a Madrid, el IEM se retira de la responsabilidad de organizar las semanas de misionología, responsabilidad que asumirá a partir de ese momento el arzobispado de Burgos. Un difícil camino hacia lo genuino culminará después del Vaticano II en marzo de 1979 con la autorización de propaganda fide para que los sacerdotes del IEM puedan incardinarse en su propia diócesis de origen. Y así se logra recuperar algo que había estado desde el origen, formar parte del clero diocesano, tener la plena conciencia de ser enviados por nuestra propia diócesis de origen. Es en estos años también cuando el IEM decidirá no tener seminario propio como consecuencia coherente de su carácter e incardinación diocesana. Cada seminarista se formará en su propia diócesis de origen y el IEM se encargará de la animación misionera mediante convivencias dirigidas a seminaristas y sacerdotes, visitas a los seminarios, publicaciones y experiencias misioneras.
Con el nuevo Código de Derecho Canónico, 1983, el IEM se lanzará a encontrar el marco jurídico eclesial deseado. La sexta asamblea del 88 se centrará en la elaboración de unas constituciones y directorio que reflejan de manera concisa lo que es el IEM, su origen, su realidad actual y su proyección de futuro. El IEM quedará enmarcado como sociedad de vida apostólica, dependiente de propaganda fide. Durante las siguientes asambleas, el IEM seguirá aportando más luz y fuerza a la diocesanidad de origen y de destino, la espiritualidad misionera, la vida fraterna de los equipos, la relación estrecha con la Conferencia Episcopal Española, con la OXA, con las misiones diocesanas, con los cauces para laicos, así como una colaboración estrecha con el SCAM, Servicio Conjunto de Animación Misionera, en la formación, reflexión y animación misionera de nuestra Iglesia en España. En la última asamblea del IEM, la 12 celebrada el año pasado, se acordó que la Dirección General inicie el proceso hacia un posible cambio de situación jurídica para pasar de ser una sociedad de vida apostólica a una asociación pública clerical de derecho pontificio. Esta reflexión en la que actualmente está el IEM trata de ver qué marco jurídico responde mejor a las notas esenciales y lo que quiere aportar el IEM a la Iglesia española. A lo largo de estos 100 años de historia, el IEM ha servido de cauce misionero a 500 sacerdotes en una presencia de 16 países. En la actualidad son 121 los sacerdotes del IEM, de los cuales 46 están en misión repartidos en 11 países, 6 de América, 3 de África y 2 de Asia. 65 están regresados o jubilados en sus diócesis y 9 en servicios de dirección y animación en España. Y tenemos el último, incorporación, Julián de Albacete, que aparece aquí en su compromiso, que en estos momentos pues, está en Liverpool preparándose para marchar a la misión Adyentes este año. La media de edad de los 46 misioneros del IEM que están en misión es de 68 años. Y pasamos a la OXA, Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, el otro gran cauce también a nivel que en España va a recoger ese testigo que el Seminario de Misiones no recogió y que nace por eso con unos planteamientos muy definidos y constantes a lo largo de su historia. Ante todo, la OXA quiere evitar que los sacerdotes que vayan a América lo hiciesen con otro vínculo distinto al de pertenencia al presbiterio diocesano. La gran novedad de la OXA y en lo que va a incidir en la configuración del sacerdote diocesano consiste en animar a los obispos y sacerdotes diocesanos de todas las diócesis para que tomen en sus manos la realización de una tarea de corresponsabilidad y ayuda a las iglesias iberoamericanas. Bien podemos decir, por tanto, que la OXA fue un acontecimiento nuevo en el panorama misionero español. En primer lugar, para entender el origen de la OXA tenemos que situarnos en el ambiente y en el contexto de los años 40, donde en América se vivía un periodo cultural de gran riqueza y se producía un acercamiento notable a España y a Europa. Ello viene refrendado por distintas publicaciones de carácter hispánico y otros grupos dinamizadores como el movimiento de sacerdotes pro América, que crean un clima muy especial de sensibilidad y reciprocidad entre América y España. Este ambiente va a empapar poco a poco las aulas universitarias de España, en especial en la Universidad de Comillas, donde hay que destacar el trabajo realizado por el jesuita Padre Baeza al congregar en Comillas a un número grande de seminaristas hispanoamericanos. Ellos se van a convertir fuera de sus países, en España, en ese fermento misionero. Esto supuso entablar relaciones que resultaron muy provechosas entre estos seminaristas y los estudiantes universitarios que residían en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, del cual era capellán el sacerdote, que tenemos en la foto, don Massimino Romero de Lema. Va a ser otro gran despertador en estos años en la Iglesia española. Él, en 1939, había asistido al segundo congreso de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos como miembro de la delegación española, lo que le marcará para su posterior empeño de la cooperación en la evangelización.
Y en este marco es donde se van a crear en 1947 los círculos apostólicos iberoamericanos, los cuales estaban compuestos por sacerdotes seculares y laicos militantes de Acción Católica, inquietos por la evangelización de Hispanoamérica. Don Massimino Romero de Lema es uno de los principales animadores y logrará contagiar a muchos sacerdotes y obispos. Don Massimino planteará el tema de esta idea de cooperación en la evangelización a obispos y cardenales, que lo apoyarán favorablemente. Los momentos complicados de estas consultas y los principales obstáculos van a venir de propaganda fide, porque lo normal era que a las misiones los sacerdotes diocesanos tenían que ir dentro del orden de un instituto religioso, como era en ese momento el IEME, que garantizara la continuidad del proyecto. Don Massimino iniciará una serie de viajes por Hispanoamérica con el fin de entablar el diálogo con aquellas iglesias receptoras, redactando el proyecto de reglamento de la OXA para presentarlo a todos los obispos españoles en noviembre de 1948. Los obispos aceptan unánimemente este proyecto, por lo que se decide crear para toda España la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, designando como primer presidente al arzobispo de Zaragoza, don Rigoberto Domenech. Así, tras esta decisión de los obispos el 4 de junio del 49, se produce la sesión constitutiva de la OXA, en la que se deja claro lo que quiere significar la OXA en diferencia con el IEM. Los obispos acuerdan unánimemente, ante todo, distinguir la cooperación propiamente misionera de la ordinaria de las diócesis. La primera, conforme a lo dispuesto ya por la Santa Sede, será a través del IEM. En cuanto a la cooperación ordinaria, se acuerda que la OXA constituya una comisión para entenderse directamente con el episcopado español y el episcopado hispanoamericano, ya sea para sacerdotes que pudieran trasladarse allí, ya también para seminaristas españoles que pudieran formarse con esa vocación en nuestros seminarios costeados por las diócesis americanas. La OXA parte así con un presupuesto y planteamiento distinto y a la vez compatibles que el IEM, ya que sobre el IEM va a recaer la cooperación propiamente misionera y sobre la OXA la cooperación diocesana. Ambos planteamientos se presentan como dos aspectos de una misma actividad misionera eclesial. Por eso es importante notar que en la sesión constitutiva de la OXA se pone mucho tacto para evitar cualquier intromisión en el terreno misionero y para que no salten chispas con propaganda fide, sino decir, nosotros vamos a lo que es la cooperación con nuestras iglesias hermanas. Y la gran novedad de la OXA y en lo que va a incidir en la configuración del sacerdote diocesano consiste en animar a los obispos y sacerdotes diocesanos para que tomen en sus manos la realización de una tarea de corresponsabilidad en la Iglesia Universal, que será lo que 10 años más tarde se formule en la encíclica Fideis Donum de Pío XII. Don Casimiro Morcillo, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, será nombrado en 1549 presidente de la OXA y don Massimino Romero nombrado secretario. El secretariado general se va a establecer en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe. A la vez también se acuerda la fundación de un colegio sacerdotal por el que deberán pasar todos los candidatos durante el tiempo que se señale y donde se va a proporcionar preparación adecuada e inmediata a los sacerdotes que marchan a Hispanoamérica. También la OXA contará con el Seminario de Nuestra Señora del Pilar en Madrid y el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe en Salamanca. En noviembre de 1949 se va a realizar en Madrid el primer curso de preparación, donde después de un año saldrán para Hispanoamérica alrededor de 30 sacerdotes. 2 años más tarde se realizará el primer viaje para visitar a los sacerdotes enviados, algunos de los cuales habían encontrado muchas dificultades y obstáculos en sus destinos. Una de las conclusiones principales en este incipiente momento de la OXA era la importancia que tenía el que todos los sacerdotes enviados formaran equipos para trabajar unidos. Un año después, en el 52, la OXA adquiere un edificio propio, el Colegio Sacerdotal Vasco de Quiroga. El nombre se debe a un sacerdote diocesano que ya desde el siglo XVI de Madrigal de las Altas Torres va a tomar parte activa en la evangelización de América. Vemos que en América muy pronto se van a sumar sacerdotes diocesanos.
Y un ejemplo, por eso de ahí el nombre que la OCSA va a adoptar para su colegio sacerdotal vasco de Quiroga. La adquisición de este edificio va a permitir ofrecer una mejor preparación de la que se venía haciendo a los sacerdotes antes del envío a Hispanoamérica. Más tarde, en el 57, la OCSA se va a ver enriquecida por OCASA, rama de seglares misioneros, laicos misioneros. Todo ello lo aunará la Comisión Episcopal y un secretariado general. Sobre todo sorprende en OCASA que todos los que responden primeramente son mujeres. Vemos ahí todas las fotos que se conservan en la revista Mensaje, como venimos siendo. Son grandes grupos de jóvenes muchachas que responden, son las primeras. En cuanto se abre la puerta de decir, ¿y los laicos qué pasa? Pues ahí están las mujeres dando el callo, ahí abriendo grupos pues, en República Dominicana, en Argentina, en Chile. Se acordó aprobar definitivamente el contrato que el sacerdote y los obispos también correspondientes tenían que hacer en la OCSA. Entonces, bueno, esto es muy interesante, pero me tengo que saltar algo que si no nos comemos el tiempo. La teología que va a crear la OCSA será formulada y totalmente asumida por el magisterio de la Iglesia, como es el ejemplo de la encíclica Fidei Donum del Papa Pío XII. Años más tarde será el Vaticano II el que refrende esta concepción teológica y para entonces la OCSA llevará más de 15 años de camino. El periodo del 1953 al 68 será la etapa más esplendorosa de la OCSA. Y uno de los pilares de este periodo tan gratificante es el Seminario Teológico Hispanoamericano de Madrid. Los 13 años de historia de este seminario, del 53 al 66, convierten a este seminario en historia viva y ejemplar de la generosidad de las diócesis españolas con Hispanoamérica. El seminario surge no como contraposición al Seminario de Misiones de Burgos, sino como un servicio a canalizar las vocaciones misioneras para la cooperación ordinaria que se realizaría en las diócesis de Hispanoamérica. Una vez divididos los fines del IEM y de la OCSA, parecía lógico en este momento inicial que la OCSA contara con su respectivo seminario. En los años previos también al Concilio Vaticano II, la OCSA establece contactos con la misión diocesana de Vitoria, de cara a que adoptaran el cauce de la OCSA. La OCSA representaba lo que era la cooperación ordinaria de las diócesis, mientras que el IEM era el cauce para la cooperación, como os he dicho, más misionero. Desde este planteamiento empiezan a surgir las primeras chispas con las misiones diocesanas, porque la OCSA y el IEM no entendía que una diócesis por iniciativa propia tomara un terreno propio en América para hacer su correspondiente misión. La OCSA veía con mucho recelo esta iniciativa, que por un lado representaba todo un ejemplo y estímulo para el resto de las diócesis, por otro lado no creía que ese modelo de misión, a modo de enclaves o de pequeñas islas, beneficiara al conjunto de toda la Iglesia latinoamericana. La misión diocesana mantuvo firmemente sus planteamientos iniciales, lo que produjo enfrentamientos e incomprensiones con el IEM y la OCSA. Precisamente la primera asamblea de la OCSA, celebrada en Madrid en el 59, va a tratar este tema. Diócesis-OCSA, interrogación, ¿realidades diversas e incompatibles? Como conclusión se recalcó el espíritu de unidad que tiene que haber entre todos los sacerdotes que trabajen en América, en África, donde haya sacerdotes enviados, bien por las diócesis o bien por los cauces de carácter nacional. Como consecuencia, ninguna iniciativa u obra diocesana puede considerarse incompatible o fuera de la OCSA, que quiere servirlas y potenciarlas para su mejor conocimiento del terreno y con sus servicios. El Plan Juan XXIII. El 17 de noviembre del 62, durante el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII va a escribir una carta a todos los obispos españoles pidiendo un esfuerzo para mandar sacerdotes a América. En España se estaba viviendo una primavera vocacional sin precedentes. El episcopado va a elaborar este, conocido como Plan Juan XXIII, con el propósito de mandar en 3 años 1.500 sacerdotes, a 500 por año. Al año siguiente, en el 63, el Papa Pablo VI, expresando su gratitud, anima de nuevo a los sacerdotes españoles a realizar este plan. Este plan se va a quedar a medias, a pesar de los más de 300 sacerdotes que salieron, que es una cifra impresionante.
pero al no cumplir las expectativas que se habían propuesto, pues esto creó un poco de incertidumbre y desilusión. Solo el 2% de los sacerdotes españoles respondieron a esta urgente llamada. Se hizo una encuesta en todos los sacerdotes diocesanos españoles para conocer el por qué sí o el por qué no habían respondido. Y las causas en la encuesta dijeron, primero, falta de información sobre las actividades apostólicas a realizar, el no sentir interés por América y las obligaciones familiares. Que no... De padres. De padres. De padres. En 1966 los obispos españoles deciden clausurar definitivamente el Seminario Teológico Hispanoamericano de Madrid. Los motivos de esta decisión, así lo mismo que con el IEM, pues están justificados en base a la diocesanidad. En un momento donde empieza el declive vocacional, entienden que los seminaristas tienen que ser formados en sus propias diócesis de origen y que una vez ordenados sacerdotes, el cauce de la UXA puede servir de apoyo y de estímulo para estos sacerdotes. A partir de los años 70 hay una crisis de envío muy fuerte, generalizada, aunque siguen saliendo grupos, pero claro, habían salido grupos tan numerosos y había sido una respuesta tan grande que estos números, por ejemplo, 22 sacerdotes de la UXA se reúnen en Chile, un grupo pues parecía que nos estamos viniendo abajo, cuando era una respuesta también impresionante. Y esto va a provocar una crisis, sin duda, pues en la UXA, porque a partir del 72 se produce este problema. Un momento importante ya de recuperación va a suponer también la 32 Asamblea Plenaria del Episcopado Español, que se realiza en Madrid en noviembre del 79. En ella, la Conferencia Episcopal Española emitió una declaración a todo el pueblo de Dios sobre la urgencia de intensificar los compromisos misioneros de nuestras iglesias particulares. En 1981, José Cammani, tenemos ahí en la foto con su libro Iglesia y Misión, es elegido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. A partir de este momento se incrementan las visitas a América para conocer a los sacerdotes, sus actividades, sus relaciones, para animarles y para fomentar este espíritu misionero. Y ahí tenemos a otro de los que ha sido, ¿verdad?, despertador de nuestra Iglesia española durante estos últimos años, don Anastasio, juntamente con estos encuentros de grupos. A lo largo de los 70 años de historia de la UXA, son 2.000 sacerdotes diocesanos provenientes de prácticamente todas las diócesis españolas, 64, los que han desarrollado su labor misionera en Iberoamérica, siendo un fenómeno de corresponsabilidad y comunión eclesial que no había tenido existencia antes. En este año 2019, con los 70 años de la UXA, recordamos una historia reducida en años quizá, pero generosa en la entrega de las personas y en los frutos de evangelización. En la actualidad son 237 los sacerdotes diocesanos españoles en la misión a través de la UXA, repartidos en 20 países en América Latina, en los que están incluidos también los 40 sacerdotes que lo hacen a través de misiones diocesanas, destacando Toledo, Valencia, Cartagena, Oviedo, Málaga, las que tienen más sacerdotes. Y unas pistas, ¿verdad?, para el presente y el futuro. Viendo hoy el gran declive de las vocaciones en nuestros seminarios, pues nos puede crear ese sabor agridulce, decir, pues estos cauces, prácticamente la vocación misionera pues se está estancando en los sacerdotes diocesanos. Recordemos que el año pasado solo fueron 2 sacerdotes los que salieron a la misión de toda España, solo 2 sacerdotes. Además, por si esto fuera poco, pues la media de edad de los misioneros españoles es muy alta. En total, de todos los misioneros españoles, sacerdotes, vida consagrada, pues está situada entre los 70 y 75 años. Por eso surgen las preguntas, ¿desde qué futuro espera? ¿Está en riesgo de desaparecer esta dimensión misionera de nuestros sacerdotes? A pesar de ser uno de los rostros más atractivos de la Iglesia ante el mundo, lo misionero vemos que igual no se potencia suficientemente
en el clero, debido principalmente a la crisis vocacional que nos está azotando, y también a la pastoral actual, centrada principalmente, ¿verdad?, en lo sacramental, donde el sacerdote es la pieza fundamental sobre el que gira todo en la parroquia. Si quitamos esa pieza, pues a veces parece, por este modelo de pastoral, pues que todo se tambalea. Este modelo vigente de pastoral contrasta pues, con el modelo pastoral misionero de las iglesias jóvenes y de las comunidades cristianas que asumen el compromiso misionero desde el comienzo, desde la fundación de ellas mismas. Y con su implicación, responsabilidad, compromiso en la celebración de la fe, en los consejos pastorales, en la administración de la parroquia, en la formación de cada uno de los miembros de cada comunidad. El Papa Francisco insiste mucho en que para la actividad misionera de nuestros días, todo el pueblo de Dios ha de evangelizar desde la cercanía, la misericordia y la acogida. Poco a poco todos los planes diocesanos han comenzado a plantear con fuerza este nuevo paradigma de la necesidad de una pastoral más corresponsal, sinodal y misionera. En este sentido, la formación misionera de los seminaristas pues, se presume de vital importancia. En la manera que los seminaristas perciban a través de la triple formación teológico, espiritual y pastoral, el alcance del ministerio para el que se preparan, estará en juego la dimensión misionera de su ministerio y el de la propia iglesia local. Para ello, la misionología tiene que estar presente en el plan de formación de todos los seminaristas. La nueva ratio para los seminaristas habla también de la importancia de la formación misionera, conjugándose también con experiencias misioneras durante el verano, que les permita a los futuros sacerdotes abrazar desde su corazón a toda la Iglesia universal. Y en este sentido, vemos que los seminarios están respondiendo pues, muy bien a este. Hay una media, el año pasado eran 100 seminaristas los que salieron en experiencias misioneras en verano de nuestros seminarios. Ayer mismo, por ejemplo, llegaban por la tarde un seminarista de Quinto Teología de Burgos, Víctor, con Fernando de Cantabria, también de Quinto Teología, para estar un mes allí en Zambia. Y así tantos y tantos otros seminaristas. Qué bonito y qué importante, ¿verdad?, para ellos. Y la Massimo Uniluz dedica un capítulo a la importancia de la preparación, formación y acompañamiento de los futuros misioneros, con muchas recomendaciones concretas. Aplicando esta contribución de Massimo Uniluz al momento actual, sería muy deseable que en la formación permanente del clero se tuviera presente la mirada a las iglesias jóvenes, de las cuales podemos aprender un nuevo modelo pastoral. La teoría tiene que enriquecerse con la práctica y el proponer experiencias misioneras a los sacerdotes y que algunos pasaran de una experiencia breve a un trabajo temporal en misión, fuera de España, de 3 a 5 años. Esto se podría contemplarse en el itinerario de todo sacerdote diocesano. La realidad de la Iglesia universal y en concreto la energía y corresponsabilidad de las iglesias jóvenes es algo que hay que vivir en primera persona. Necesitamos en primer lugar sacerdotes que sean los impulsores de un nuevo modelo de pastoral. Y se requiere aunar fuerzas para privilegiar el aporte misionero. Estos cauces misioneros están llamados a realizar formas de acción conjunta en la misión en actitud constante de apertura de unos con otros y también, por ende, con la vida consagrada y con los laicos. Diálogo y trabajo conjunto se presentan por ello como pistas fundamentales para seguir caminando. Diálogo a nivel de toda la Iglesia española para primar la coordinación establecida por la Comisión Episcopal de Misiones en la tarea misionera que protagonizan los presbíteros a través de los distintos cauces, juntamente con religiosos, religiosas, laicos, laicas. De igual manera que la animación misionera de nuestra Iglesia española, donde se refleja cada vez la mayor voluntad de estar unidos a través del SCAN, de colaborar juntos de cara a la misión. El mes misionero extraordinario tiene que dejarnos frutos, era una de las peticiones que nos hacía también Monseñor Daltoso, no que pase este mes y que nos quedemos de nuevo como si no hubiera pasado nada, como un evento, no, que quede algún fruto. En este sentido,
yo creo que uno de los frutos más bonitos que puede ser es que nos podamos sentar, todos los que estamos implicados en animación misionera, institutos misioneros, en toda la vida religiosa, con los laicos, coordinados con la Comisión Episcopal de Misiones para fomentar el espíritu de unidad y ver posibilidades de trabajo conjunto en los lugares de misión y de animación misionera en los sacerdotes y seminaristas de nuestras diócesis españolas. Pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia, atención y perdón por el tiempo. Pues muchas gracias también por este ejercicio de resumir tanta vida, yo creo, tanta intensidad, y como es historia reciente a veces es más difícil porque hay personas vivas detrás, con lo cual estas cosas son más, no sé, si discutibles o cómo interpretarlo, ¿no? Pero bueno, gracias Gaby por este trabajo tan interesante que nos hace un poco también situarnos en lo que somos hoy, en nuestra propia historia cada uno, ¿no? Bien, pues abrimos un turno de preguntas o de aclaraciones. Yo sí que insisto en que sean preguntas, que no sean intervenciones, porque esto nos sugiere a todos muchas experiencias personales. Si las hacemos, pues bueno, yo creo que más aprovechando que él está aquí, que ha estudiado este tema y que lo ha trabajado, pues que sean preguntas para todos. Gracias. Gracias a Gabriel, que ha sido muy interesante. Yo también quería preguntarle porque ha dicho algo de que un seminarista diocesano pues puede ir a un seminario de misión para formarse allí, para luego pues colaborar allí. No sé si es para incardinarse allí, para luego incardinarse aquí pero seguir allí, en fin, no sé pues si podía aclarar algo eso. Sí, esto salió, era uno de los presupuestos iniciales en la OCSA, cuando salió adelante, y actualmente también esta misma pregunta se le hizo cuando tuvimos la visita también, ¿verdad?, hace 2 años al responsable pues de todos los seminarios en claro, él veía las dificultades también por el que, digamos, desde Europa, por las comodidades que tenemos y nuestro estándar de vida, las dificultades para que un seminarista de aquí se pueda adaptar, por ejemplo, en algún seminario de África, donde pueden tener un poco menos comodidades. Pero sí, desde luego, sería muy interesante y sí, yo propongo una especie, igual no de todo formación, pero una especie de Erasmus sería muy conveniente. Es decir, por ejemplo, imaginaros que los seminaristas, un año en el que más o menos se garantizaran unas asignaturas troncales, gracias también a que ahora los seminaristas pues cada vez son más listos, y el tema de los idiomas, bien sobre todo el inglés, pues no les importaría ir, por ejemplo, en Sudáfrica o en Zimbabue o en otros países donde les aportaría durante un año una visión. Es muy interesante y muy recomendable el hacer ese tipo de Erasmus y de tener, porque, como decía, hay que vivir la misión en primera persona, ¿verdad? Y un seminarista que tenga una experiencia ya le queda marcado eso a fuego en su corazón. Carmelo Pérez, del IEM, amigo de Gabriel. Primero, gracias por la ponencia, que me parece que ha sido muy buena. Has dicho que desde el siglo XVII, cuando va al Seminario de Misiones de París, pues que el clero diocesano no se había incorporado a la misión. Hacerte un pequeño inciso nada más, ¿no? Que desde la primera hora ya hay sacerdotes diocesanos del clero diocesano en América, ¿verdad? Y algunos de los grandes hombres de esa primera hora, como Vasco Quiroga, ya estaba, este sacerdote diocesano, está en el siglo XVI y es obispo de México. Toribio de Mogrovejo, que es del clero diocesano, que fue misionero de León y organizador de la Iglesia Católica del Virreinato de Perú. Y ya en la primera expedición creo que hay un sacerdote catalán, de apellido Boyle, creo, no estoy seguro, que también se incorpora a la misión. Es decir, claro, las grandes... el peso de la evangelización lo llevó los dominicos, los franciscanos, etcétera, pero decir que ya había desde el principio, desde la primera hora, sacerdotes diocesanos.
Sí, sí, y que es muy interesante, ¿verdad? Eso en América, el tener esa presencia, era una presencia muy pequeña, eso, pero significativa, y también pues que ellos fueron también pequeños despertadores, que a los otros sacerdotes contemporáneos dirían, y fíjate, y este que se marcha a América con las dificultades o a pasar, desde luego, ese ejemplar, ¿verdad? La vida de tantos sacerdotes, pues que muchos también de vosotros que os habéis lanzado en ese, como cuando suena el despertador y saltamos de la cama, ¿no? Ese minuto heroico que cuesta tanto, pero que pues así. Miguel Ángel de Ibiza, escuchando casi de las últimas cosas que has comentado sobre la posibilidad de la presencia de los seminaristas en misión, ¿no? Bueno, he venido con Fabián, que es seminarista de Ibiza, que es de Colombia y está formándose para ser sacerdote diocesano en Ibiza, y con Ramón, que también es de Ibiza y que se va ahora a una experiencia a Ecuador, ¿no? Entonces, me presta un poco a un interrogante, ¿no? Está muy bien que tengamos una experiencia y que los seminaristas tengan esta experiencia de salir, pero también por otra parte está esta otra experiencia de seminaristas que vienen a formarse para quedarse también aquí, ¿no? Entonces es un poco como cómo compaginamos esa tierra de misión y a la vez ir a la misión. Yo lo veo como un enriquecimiento, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, y es que la Iglesia es universal y que todos estamos abiertos a la misión, pero que por otra parte contrasta mucho la recepción de seminaristas que se van a quedar aquí y a la vez que los seminaristas de aquí tengan una experiencia ya, ¿no? ¿Cómo compaginar todo esto? Sí, desde luego es muy interesante. Bueno, lo primero destacar que ser seminarista en Ibiza ya tiene su mérito, ¿verdad? Por eso estamos hablando de él. Pero desde luego también, y cada vez en los seminarios, como habéis visto también en el seminario de Burgos, hay dos seminaristas de Burundi, están realizando la formación y después ya regresar. Y otros seminaristas se quedarán pues incardinados aquí. Es un tema también que nos habla de esa relación, de ese enriquecimiento mutuo. También me imagino pues, que habrá que hacerlo con unos parámetros en los que no queramos, digamos, contar con la materia prima, ¿verdad? Es decir, queremos rellenar nuestros seminarios, sino que con seriedad se vaya planteando también pues, esta posibilidad como enriquecimiento mutuo. Y desde luego que sí, como sucedió en el origen de la UXA, fueron los seminaristas hispanoamericanos los que fueron el gran despertador en la universidad y en estos lugares. Por lo tanto, sí, en cada seminario, cada diócesis, pues le toca ahí tener los criterios acertados para que nuestros seminaristas que vienen de otros lugares puedan bien o recibir la formación, después devolverlos o participar o incardinarse aquí. Ya la conferencia pues ya creará los criterios o como va creando, pero sí, desde luego es un enriquecimiento muy bonito y muy importante y necesario. Mi pregunta, Gabriel, es, enhorabuena por la exposición que has hecho, el recorrido que sintetiza excelentemente bien esta parte, ¿no? Pero como has hecho alusión al tema de formación, y es lo que desde Confer venimos echando en falta, no desde ahora, sino desde hace años, yo viendo y analizando un poco los programas de formativos misioneros que en general, y procuro informarme adecuadamente, hay en España, pues hay una carencia y una laguna a nivel formación tremenda, lo cual quiere decir que, y la que hay no es que, es más bien una teología europea de cara a una teología de la misión que va y sale, en salir así, y Plantatio Ecclesiae también, pero vamos, es que hay un reto y desafío, sobre todo africano, porque el americano, latinoamericano, viene ya dando sus cosas, ¿no? Y colaborando, pero el africano y el asiático es completamente una bomba que tenemos ahí, positivamente hablando, de riqueza. Las bombas no son riqueza, pero en este caso quiero decir que es algo que a mí me entristece muchísimo ver cómo la gente no formada va a misiones, porque lo he visto, ¿no? Y veo preocupante que sigamos saliendo con mayor o menor número de gente, de misioneros, de envíos, sin una formación adecuada. Claro, ves a la gente de vuelta y los ves mal, porque la experiencia no es positiva, ¿no? ¿Habría alguna forma, las instituciones misioneras,
que están citadas ahí, que el repaso que acabas de hacer, de tener un hilo conductor, incluso, por ejemplo, las dos últimas aperturas o la última de cátedras de misionología que se ha podido dar en Valencia recientemente, una hilaridad, alguna institución que nos unificase, nos reuniese para hablar de nuestros programas, para hablar de la missio ad gentes seriamente? Pues desde luego que sí. Hemos terminado, digamos, esta diapositiva final quiere presentar lo que significa esta pista tan importante para el presente y para el futuro. Es la coordinación, el trabajo conjunto. Tampoco no echar todos los, digamos, toda la responsabilidad a la Conferencia Episcopal Española y en su comisión, sino colaborando y proponer, ya que tenemos herramientas sobradas para una buena preparación, que como veis también aparece como uno de los temas importantes en el IEM y en la OXA. Se quería dar una mejor formación, no tener prisa por ir a la misión, saber que incluso en Hispanoamérica, aunque hablamos el mismo idioma, pero no se habla el mismo idioma. Todo es necesitamos preparación y una buena... y es mejor invertir en formación para que el sacerdote pueda encontrarse, digamos, con ese fondo. Entonces es muy interesante eso, pues, ya que está la Escuela de Formación Misionera en la universidad, también en San Dámaso existe todo el área de misionología, en Valencia ahora que se acaba de crear, en Burgos también con esta riqueza, pues aprovechar estas herramientas. Desde luego sería muy interesante pues el tener unos criterios para que no vaya un sacerdote a la misión sin esa previa preparación. Que no haya ninguna urgencia, es que yo me quiero marchar, es que yo ya he contactado, es que yo... No, es mejor dedicar un año o el tiempo necesario para una formación. Sorprende mucho esos datos que has dicho del año pasado. 100 seminaristas se van a hacer experiencia misionera durante el verano, solamente 2 curas diocesanos se van a misiones. ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Falta incentivo por parte de las diócesis, de los obispos, para liberar a los curas para ir a misiones? ¿Falta hablar sobre la dimensión misionera en la formación permanente del clero? ¿Son los propios curas diocesanos que se acomodan en sus parroquias, en sus diócesis? ¿Cuáles crees tú que serían las causas de esa diferencia tan grande de 100 para 2? Sí. No es fácil, ¿verdad?, encontrar desde luego la necesidad que tenemos aquí en España por esa precariedad ahora vocacional, pues hace complicado el perder para un obispo, ahora mismo un sacerdote, pues para un obispo pues significa mucho, especialmente en algunas diócesis. En Burgos tenemos la suerte de ser la diócesis más favorablemente número de sacerdotes con número de cristianos, o sea, nos podemos todavía tener esa... Pero desde luego, y también falta dar ese salto, que también a nivel del laicado ocurre lo mismo. Las experiencias de verano de laicos vamos a tener igual en nuestra Iglesia española, igual pongo la cifra, por ejemplo, de 2.000 laicos, pero ¿cuántos dan luego el salto a través de Ocasa o de otros cauces para laicos para tener 2 o 3 años? Es muy difícil, ¿verdad? Parece falta ese salto de compaginar, son las seguridades, el tema laboral, el tema... Con el tema de los seminaristas y de los sacerdotes, yo creo que también va por las... se ve la necesidad, claro, es lo que decía, la clave está en definitiva, el modelo pastoral que tenemos actualmente en muchas de nuestras iglesias. Un modelo que se quiere cambiar, que se ve, pero que a veces también, pues en nuestra propia gente es un poco de bloqueo, de freno, ¿verdad? Se sigue haciendo una pastoral, pues como se venía haciendo. Entonces hay muchas causas por las que hace pues, que el sacerdote que se ve tan necesitado aquí y con tantas cosas que hacer, tenemos sacerdotes pues, que se tienen que multiplicar. Por ejemplo, tenemos aquí al delegado de Burgos, don Ramón, delegado de misiones, y pues cada año le van añadiendo algo. Y así como... Si es párroco de 5 pueblos, pues tranquilo que al próximo año te caerán otros 5. Y si es, oye, ¿por qué no te metes en esa otra delegación? ¿Y por qué no aquí y tal? Entonces se hace complicado en este sentido de... Una última pregunta, breve, por favor, porque estamos para cumplir el tiempo. Venga, Mar. Muy bien, quiero dar un testimonio.
deseo que Padre Ramón me traduzca. Voy a hablar en francés y luego hará la traducción. Je m'appelle Marc Polanyi, je suis togolais du diocèse de Dapon. Demain, jeudi, je ferai 1 an ici en Espagne. Se llama Marcos Colani, es de la diócesis de Dapaón, en Togo, y el próximo jueves hace 1 año en España. Alors, pour le moment, j'ai des difficultés en espagnol, mais je voudrais donner un témoignage sur les IME au Togo et surtout dans mon diocèse au nord du Togo. Aunque tiene dificultades para hablar en español, quisiera dar un testimonio sobre la presencia del IEME en el Togo y especialmente en su diócesis de Dapaón. Vous allez m'excuser parce que le témoignage va durer au moins 3 minutes. Que tenemos que perdonarle porque va a tardar por lo menos 3 minutos. Voilà. Y yo, que no lo puedo traducir en menos, serán 6. Mon diocèse a été créé au sortir du deuxième concile du Vatican pour mettre en application la catéchèse, la nouvelle catéchèse pour l'initiation des adultes et aussi pour la nouvelle liturgie dans laquelle on peut maintenant célébrer dans les langues vernaculaires, utiliser les tambours, et selon le système africain, quoi. Voy a hacer un poco traducción libre. Sí. Durante el Concilio Vaticano II, Pablo VI decide poner 6 diócesis en todo el mundo en práctica con lo que se estaba viviendo en el Vaticano II para la innovación de la liturgia, de la catequesis de adultos, todo lo que estaba hablando en el Vaticano II. Una de ellas era precisamente esta diócesis. Et l'évangélisation fut confiée aux franciscains qui ont travaillé beaucoup. Et après, les IME qui étaient déjà dans le sud du Togo, spécialement dans le diocèse de Palimé, sont arrivés en appui aux franciscains. En la diócesis fue confiada a los franciscanos, que trabajaron mucho en el dominio de la evangelización, y el IEME, que estaba en el sur de Togo, fue a esa diócesis durante este tiempo de inicios de la diócesis. J'ai connu beaucoup d'entre eux. Les plus anciens que j'ai connus, Père Ramon Bosch, Raphaël Yanin, et après eux, tous ceux qui sont venus. Aujourd'hui, il y a Ramon, il y a José Antonio, il y a Antonio González qui est passé aussi dans le diocèse de Dapon pour quelques mois. Le Père Ramon Solaire, le Père Solaire qui est parti hier, et bien d'autres. Él tiene la experiencia de haber conocido a Ramón Bosch, uno de los antiguos de la diócesis, Rafael Janín, actualmente están retirados en España, y también los que hemos estado últimamente, que son José Antonio, está por ahí, yo y Joan Soler, que marchó ayer de la diócesis de Lleida. Voilà. Les IME sont partis du diocèse de Dapon, ça fait maintenant 2 ans, mais il y a un lien très fort entre les IME et le diocèse de Dapon. Subsiste un lien très fort. Nosotros dejamos la diócesis de Dapaón hace ya 2 años, pero hay una unión muy fuerte entre lo que ha sido el trabajo del IEME y lo que es ahora la diócesis de Dapaón. L'évangélisation continue, les IME continuent leur mission dans notre diocèse, étant donné que par eux, notre diocèse a des liens avec les diocèses d'Espagne ou bien l'Espagne en général. Et c'est grâce au IEME que depuis quelques années, des prêtres diocésains de Dapon arrivent ici en Espagne pour étudier. Seguimos manteniendo los lazos entre lo que fue la vida del IEME allá y lo que sigue siendo, porque gracias a nosotros de alguna manera ellos siguen saliendo también a España a veces para estudiar. Une chose importante, très importante que je voudrais relever, c'est que la plupart de nos presbytères et des paroisses ont été construits par les IEME. Una cosa que quiero reseñar es que la mayoría de los presbiterios, incluso la incorporación de las parroquias, la creación de las parroquias, ha sido confiada a nosotros. Vous savez que le Togo fait partie des pays en voie de développement. Nous avons encore beaucoup de difficultés financières. Avec la présence des IEME, ce fut vraiment un grand appui pour la réalisation de beaucoup de choses et même dans l'organisation pastorale qui demande beaucoup de financement.
que ha habido una gran colaboración en todo lo que se ha ido haciendo en la diócesis y en muchas cosas que piden todavía un nivel financiero económico, puesto que Togo es uno de los países en vías de desarrollo. Ici, nous sommes tous des missionnaires et je voudrais, au nom de mon diocèse, au nom du diocèse de Dapao, de tout le pays, de tout le Togo, que nous applaudissions les Yémés. Un banc pour les Yémés. Un aplauso por los Yémés. Lo último que ha dicho es que él quisiera, aquí viendo que todos somos en nivel misionero, el sacar este aplauso para el Yemen. Yo os aclaro, Marc lo hemos conocido de seminarista nosotros y está estudiando ahora, el obispo lo envió a Madrid para estudiar cooperación al desarrollo, precisamente porque son ellos los que tienen que tomar en cargo esto y para llevar el tema de Cáritas y todos los proyectos de la diócesis necesitan gente también preparada, ¿no? Entonces yo lo invité para que viniera también a la Semana de Misionología para que viera no solo colaboración al desarrollo económico, sino otro tipo de colaboración también, con lo cual está aquí. Marchará hoy porque tiene que colaborar en una parroquia de Madrid donde está y lo han cambiado de parroquia y tienen esta tarde una reunión, o sea que gracias, Marco.